Pues ya estamos, Christopher. Si quieres, ya puedes empezar. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este tercer día del tercer Foro Internacional del Conocimiento. El día de hoy terminamos este gran evento que ha tenido muy buena aceptación. Agradecemos a todos nuestros ponentes, a quienes nos han compartido sus investigaciones y sus trabajos. El día de hoy vamos a iniciar este día de trabajo con la conferencia magistral que se titula Resonancia y lugar, lo indisponible del espacio público. En esta ocasión nos acompaña el doctor Juan Milton Jair Aragón Palacios. Él es profesor investigador del Centro de Estudios e Investigaciones Interdisciplinarios de la Universidad Autónoma de Coahuila. Es ingeniero forestal y doctor en filosofía con orientación en arquitectura y asuntos urbanos, en la cual obtuvo la mención summa cum laude por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2 y es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias. Es autor de 75 publicaciones entre libros, artículos y capítulos de libros. Es fundador del doctorado en Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Autónoma de Coahuila, así como cofundador del doctorado en Estudios Socioterritoriales y la maestría en Territorio, Turismo y Patrimonio del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es fundador del Grupo de Investigación en Sistemas Socioecológicos de la Universidad Autónoma de Coahuila, miembro de la Red Iberoamericana de Sociología Computacional, Red Ciudad, Turismo e Imaginarios, Red Latinoamericana de Sistemas Sociales y Complejidad, colaborador de la Cátedra de Estudios sobre Hermenéutica Analógica del Instituto Superior de Filosofía de Valladolid, y las líneas de investigación que desarrolla el doctor Milton son teoría e imaginarios de la ciudad y el sentido del habitar en los espacios contemporáneos. Damos la bienvenida al doctor Milton Aragón, a quien damos la palabra para que nos comparta su conferencia magistral. Bienvenido, gracias, doctor. Adelante. Hola, muchas gracias por la invitación y pues para mí siempre es un honor hablar en eventos con mi alma mater, con mi universidad. Creo que es regresar a casa y eso es bastante placentero. Espero pues primero que nada que todos los que estén asistentes estén bien o hayan estado con bien en estos tiempos tan extraños que nos estamos pasando. Ya casi llegamos a la omega, ya vamos ahí casi a lo último, quiero creer, de esta pandemia. Por lo pronto, perdón, a seguirnos cuidando. El tema de hoy justo es algo que he venido desarrollando en los últimos par de años y va muy vinculado a la cuestión del lugar, pero más que nada es solo una parte de un tema general que me trae ahí dando vueltas sobre esta cuestión del bienestar. ¿Qué entendemos por bienestar? Sobre todo en estas ciudades que se están diseñando y edificando para fines comerciales, para fines económicos, e inclusive para ciertos controles políticos que solamente generan dispositivos de control que no piensan en los sujetos. El sujeto es cosificado, se le quita toda la experiencia y por lo tanto pareciera que se debe comportar como nos lo dictan los urbanistas o toda la parte formal de gobierno inmobiliarios, que son los que marcan las tendencias en las ciudades. Pensar lo contrario sería engañarnos. Lo podemos encontrar en temas como la dispersión, teoría de localización, etcétera. Son en función del mercado inmobiliario y no son en función de la experiencia de los sujetos para hacer más habitables las ciudades. Estos puntos son los que me han venido dando vueltas y ahora quiero hacer una lectura justo del lugar a partir de dos categorías o dos conceptos que maneja Hartmut Rosa desde la sociología del espacio, que le llama, pero que a la vez él es podría decirse de la nueva corriente de la escuela de Frankfurt, de la escuela de teoría crítica. Fue alumno de Habermas, pero se aleja completamente del discurso marxista que predominaba en esta escuela. Retoma un poco más las bases de Adorno y Horkheimer sobre su crítica a la cultura y cómo se iba cosificando el sujeto.
y lo lleva a un tema que es bien interesante, que es la resonancia. Lo vamos a ver adelante. La idea central de esta charla es que vamos a partir de una definición del espacio público como un dispositivo de control basado en la diferenciación de los sujetos en las ciudades. Y este dispositivo, a partir de Agamben, no tanto Foucaultiano, sino basado en Agamben, genera una tensión entre los que somos los mismos o los ciudadanos. Ya en la charla anterior hablé un poco sobre este concepto de polis, ciudad, etcétera, y sobre la construcción del otro, el bárbaro, el migrante, etcétera. Ahorita los temas están súper candentes en esa cuestión con las caravanas de haitianos. Estas fotos parecen de la guerra segregacionista de los Estados Unidos, del Border Patrol en caballo, casi lazando a los haitianos ahí en aquel lado de la frontera. El otro tema también bastante delicado y que atañe mucho, o nos atañe a los que somos de Monterrey, el espacio metropolitano de Monterrey, es el proyecto que se tiene en la colonia Independencia de desplazarlos. Es justo eso. Quieres quitar un lugar, porque hay que tener claro que el barrio es un lugar que se introyecta, se simboliza, que reproduce, que construye elementos simbólicos, que genera identidades. Se quiere desplazar para poner una plaza y la cruz más grande de Latinoamérica. Un gasto innecesario, podrían utilizarse esos fondos para otras cuestiones, pero en realidad la cara latente nunca nos cuentan la cara oculta de la historia. Es simplemente un proyecto de renovación urbana para desplazar colonias donde hay alta plusvalía y meter una vialidad que conecte San Pedro con el centro, y aparte bajo el eufemismo mágico de modelo de movilidad sustentable. Ya le llamamos sustentable, por lo tanto ya es socialmente aceptable. Igual desplazamos, ¿qué otra forma podemos hacer para que no haya tanto peso? Pues metemos un elemento simbólico de mayor peso, como sería el religioso, para que se viera más como una cuestión de nosotros los creyentes frente a los otros, esos bárbaros que no quieren ser benditos en esta tierra, etcétera, donde le dimos las llaves de la ciudad a Dios. Ojo, la religión produce identidad, y el sentido cristiano también se ha ido desvirtuando dependiendo de las líneas donde estemos. Hay que recordar aquellos movimientos franciscanos o aquellos movimientos milenaristas que hicieron las primeras cruzadas de los pobres, etcétera. La cuestión del barrio vinculado a la pobreza también genera estigmas, pero también querer desplazarlos es fomentar o partir de ese estigma de que hay delincuencia, etcétera, y por lo tanto no hay una identidad, no hay un lugar, no hay una resonancia, ni mucho menos un aura, cuando es al sentido contrario. Estas intervenciones, estas construcciones de espacios públicos carentes de un sentido respecto al discurso o la narrativa del mismo espacio donde se está insertando, carecen de esta aura que nos da el sentido de la autenticidad en la cuestión desde Benjamin. Primero voy a hacer un paréntesis. Aquí vamos a trabajar un poco. Me interesa mucho el diálogo, la verdad. Y sí quisiera que mientras vaya hablando, si tienen algunas, vayan escribiendo en el chat. Y al final vamos a ver si se puede interactuar al estilo la habitación china de Serli. Nomás que ustedes no me van a escribir en mandarín y yo no voy a tener unos códigos ahí para estar nomás acomodando los códigos en mandarín y darles la respuesta por ahí. Ustedes que yo voy a estar leyendo, el doctor Martín me va a hacer el favor de leer las preguntas y vamos a generar este diálogo ahí de la nueva normalidad, del nuevo diálogo, etcétera. Importante en estas interacciones. Bueno, ¿cuál es la premisa con la que parto? La premisa es la siguiente. Si para Agamben un dispositivo, y aquí cito a Agamben, es sobre todo una máquina que produce subjetivaciones y solo como tal es también una máquina de gobierno, y si cada dispositivo le corresponde un proceso determinado de subjetivación, es totalmente imposible que el sujeto del dispositivo lo use de modo correcto.
Y para Bernardo Secchi, este urbanista ya recién fallecido italiano, que creo que debe ser fundamental su lectura, sobre todo el libro que se llama Ciudad de ricos, ciudad de pobres, nos dice, para Secchi, las reglas y los dispositivos espaciales referentes a la construcción y la gestión de la ciudad y del territorio han tenido y tienen consecuencias relevantes en lo que respecta a las relaciones, la integración o exclusión entre ricos y pobres. Son dispositivos para dividirnos. Entonces, el espacio público, como microescala urbana, a mí no me interesa la escala metropolitana de estructuras, etcétera, demasiado técnica. A mí me interesa más centrarme en la experiencia, porque estamos justo también en una crisis de la experiencia. Ya lo dice Byung-Chul Han, ya lo dice desde Benjamin, se viene retomando, el mismo Agamben lo dice, Luis Duch lo menciona, ¿no? Hay una crisis de experiencia por la aceleración, por la movilidad, por estar bajo un modelo del rendimiento en este capitalismo ácido, como le dice Mark Fisher, donde también nos dice que hay una polución semiótica de todos los símbolos y todos los elementos que nos contaminan nuestra experiencia. Entonces, el espacio público como esa microescala urbana que se rige bajo los mismos principios ideológicos y que construyen y gestionan las ciudades. Aquí la pregunta sería, ¿constituye un sujeto de la diferenciación, segregando a los otros desde el capital económico y el consumo? Esta es la pregunta, porque la ciudad no se construye para los sujetos. La ciudad se construye para los ciudadanos, pero para el ciudadano que tiene, anteriormente el que tenía derechos de vivir en la ciudad y que era sujeto de la protección del Estado, pero ahora el ciudadano también es aquel sujeto que tiene poder adquisitivo. Ya ni siquiera es una idea es una idea más centrada en el individuo como un sujeto despolitizado, que su poder lo construye a partir del acceso económico, que hablar de un sujeto con su subjetividad, su experiencia, inclusive podemos meter elementos del alma, ¿sí? Eso están creando espacios sin alma, sin sentido, sin aura, carentes de todo mito, carentes de todo símbolo que no nos aglutinan, sino nos están dispersando. ¿Por qué? Porque nos estamos rigiendo bajo la gobernanza. El modelo político urbano ahorita vemos en todos lados la gobernanza, la gobernanza, la gobernanza. Pero Isabel Stengers hace una advertencia bien interesante sobre lo que es la gobernanza y creo que hay que tomarla en cuenta. Para ella la gobernanza, dice bien su nombre, traduce con claridad la destrucción de lo que implicaba una responsabilidad colectiva por lo que respecta al porvenir, es decir, la política. Con la gobernanza ya no se trata de política, sino de gestión, y ante todo de gestión de una población que no debe inmiscuirse en lo que no le atañe. Eso es bien interesante, ¿no? Si estamos pensando en gobernanza urbana, lo que nos dice Stenger es que el concepto como gobernanza urbana ya no refiere a un proceso político de construcción colectiva donde a todos nos atañen los problemas que pasan en la ciudad, sino a un grupo de gestores, y esos gestores rodeados de especialistas, que yo no sé por qué les dicen especialistas, o expertos más bien, perdón, son especialistas. Los expertos es el que tendría la experiencia de vivir las circunstancias. Se reúnen de sus expertos que traen de otro lado, de repente traen a Fajardo a presumir el modelo que presentaba, que resulta que fue eso de las bibliotecas copiado, unas de la iniciativa privada, un modelo de biblioteca que traían desde los 90, pero bueno, no me meto en esos íconos idólicos que se generan, sino que se está dando esta gobernanza sobre una cuestión simplemente de cómo gestionar los recursos para seguir construyendo espacios y seguir viéndonos como mercancías que tenemos que trasladar de un lugar a otro. Nos despolitizan, nos vuelven ciudadanos. El ciudadano solamente tiene participación ciudadana, pero no tiene realmente una organización a nivel de bases colectivas, etcétera. Las juntas de vecinos son una farsa para solamente meter quejas de que falla la luminaria o haya luz, o que uno se diga que soy el presidente de la comunidad, como diría Juan Cuesta. Entonces, no se piensa realmente en el porvenir del colectivo, sino en cómo gestionar el ahora.
vivimos en un eterno presente, donde la planeación urbana, pues nos hemos dado cuenta también de aquellas proyecciones, aquellos grandes planes urbanos que sentaban a 50 años, fueron un completo fracaso porque es un sistema muy complejo de poder analizar, se tiene una certeza muy baja de poder hacer proyecciones de qué va a pasar con las ciudades, porque se nos escapa algo y como lo dice justo Titus Burkhardt, el problema de la ciencia moderna es que por el afán de hacer medible al sujeto, le quita toda la subjetividad y lo vuelve un valor. Y siempre hablamos de valores, de cuantificamos, volvemos un modelo como si todos los sujetos podríamos ser validados en promedio. Heinz Forster también lo dice, el genio de las máquinas tribales, de la cibernética de segundo orden. Él nos dice que tenemos una mancha ciega a partir de nuestro propio modelo de construcción de la modernidad y la ciencia, que no nos permite ver los problemas de la sociedad por la misma forma en la que nosotros los estamos construyendo. Nuestro problema es que no los alcanzamos a observar porque construimos un falso problema y ese falso problema es alejarnos, querer todo cuantificarlo y nos alejamos realmente de lo que está pasando con la gente que realmente tiene la experiencia, como comentaba creo que la vez pasada, con el caso de las ciclovías o el caso del urbanismo táctico. Llevar cubetas y pintar una calle de colores no me está generando realmente un impacto, ni siquiera genera una experiencia que pueda ser asimilable y subjetivable por los sujetos. Simplemente pues se pinta y de repente hasta alguien distraído no va a saber por dónde cruzar, o ves ahí unos muebles hechos de palé y no sabes si tú los puedes utilizar o no, porque entran también esta cuestión cultural de la exclusividad, etcétera, y luego de repente si eso es más turística, ves nomás puros gringos ahí sentados, y dices, bueno, pues se les pusieron a ellos, no a nosotros que estamos aquí en el día a día. Y las ciclovías igual, hacen reuniones en horas donde los verdaderos ciclistas que lo usan para su cotidianidad, la bicicleta como un medio de transporte, no pueden porque están trabajando. Y si pudieran no van a ir porque tienen que estar buscándose el día. Se está viviendo el día a día, si usan bicicletas porque no tienen acceso a veces a otro vehículo. Pero nos lo disfrazan otra vez, movilidad sustentable, creamos esos eufemismos y decimos, hay una conciencia ambiental, hay actitudes ambientales, etcétera, pero son simplemente modelos cuantificados carentes de la subjetividad del sujeto. Por eso es bien importante bajar la mirada a una microescala. Subirse a un camión a las horas pico, sentir el temor de que no pase el camión a las 11 de la noche, etcétera, en una calle oscura. Eso es lo que se construye en el colectivo, no en la gestión. Se construye como un fundamento político. Pero lo que hace esta gestión es que nosotros no nos involucramos en eso que no nos atañe, no nos preguntan, nomás nos consultan. Pero la consulta es una simulación hecha también para que parta ya de un sí, para que pase sin ningún problema. Y aquí es donde quiero hablar un poco de lo de la propuesta de Rosa, antes de que se me vaya más el tiempo. ¿Por qué? ¿Qué nos dice Rosa? El momento impulsor de esa forma de vida que denominamos moderna es la idea y el anhelo y el deseo de poner el mundo a disponibilidad. La modernidad se basa en de disponer de todo en el mundo. Pero esa disponibilidad nos genera también agresión cuando no podemos disponer de ello. Por lo tanto, la vivacidad, la conmoción y la verdadera experiencia, sin embargo, surgen del encuentro con lo indisponible. Yo te pongo disponibilidad de esto, pero eso no genera que yo tenga una resonancia ante lo que estoy disponiendo, porque la verdadera experiencia se da en esta parte que yo no puedo controlar o que no pueda generar esa emoción, que esos son muchos de los errores que se tiene en estas intervenciones del espacio urbano, sobre todo cuando se habla de espacio público. Perdón. Entonces, para Rosa, la sociología de la relación con el mundo
sostiene que el sujeto y el mundo no son el presupuesto, sino el resultado de nuestra relación con ese presente. Poco a poco, en el proceso de nuestra maduración, aprendemos a diferenciar dentro de ese algo entre nosotros como sujetos experienciales y el mundo como aquello que nos encuentra. Entonces nosotros vamos al encuentro del mundo, y en ese encuentro del mundo es donde nosotros vamos construyendo la experiencia. No nos pueden poner el mundo a la disposición porque se nos va a romper esa resonancia. ¿Por qué nos dice Rosa? Para él hay 4 dimensiones de la disponibilidad. La primera es poner a disponibilidad, significa ser visible o cognoscible, expandir el conocimiento de lo que está ahí. Ok, yo tengo acceso a eso, yo puedo acceder a cualquier cosa. Estamos en una época donde podemos acceder a cualquier comida, a cualquier ropa de sota, siempre y cuando tengamos el poder adquisitivo de tenerlo. Inclusive hasta hay cosas más perversas, como ir a cazar migrantes a la frontera, etcétera. Pero eso es para el que tenga el poder adquisitivo y la perversión de querer hacerlo. Pero se tiene esa posibilidad, que Deep Web es ejemplo interesante, que tiene parte mucho de leyendas urbanas. El segundo punto de la disponibilidad, su segunda dimensión, es poner a disponibilidad significa también poner físicamente al alcance o hacer accesible. Podemos hacerlo, tenerlo. Su tercera dimensión es la puesta a disponibilidad está indisolublemente ligada a esto último. Puede describirse como el intento de volver dominable o poner bajo control un segmento del mundo. Y aquí es donde empieza el problema. Tenemos acceso, lo disponemos físicamente, pero aparte queremos tener el control. Que yo tenga acceso a un iPhone 9000 o no sé en qué número vaya, no me va a dar a mí tampoco el control de que yo pueda ser feliz a través de ese objeto, o que me genere una experiencia, o que me genere esa resonancia con el mismo objeto. Lo puedo tener, pues mejor me quedo con mi celular Nokia con la viborita, me sirve para lo mismo. El poder se vuelve más simbólico del objeto, pero no necesariamente te está generando una resonancia. De ahí que la cuarta dimensión que presenta, que sería la técnica y la política, el dominio del mundo puede diferenciarse al menos analíticamente. Otra forma de puesta de disponibilidad, a saber, la dimensión de volver utilizable o la puesta de servicio de, que sería un instrumento para nuestros fines. El objeto se vuelve un instrumento, o lo que estamos disponiendo simplemente es para nuestros fines de buscar, no sé, la trascendencia, la felicidad, etcétera, conceptos que realmente no podemos tener a nuestra disposición. Al contrario, el no tener realmente el control, al tener el acceso a lo disponible, nos genera también estas angustias con las que estamos viendo constantemente, insomnios, tensiones, etcétera. No tenemos esos controles. Entonces, ¿qué nos dice respecto a la resonancia? ¿Qué es la resonancia? Lo he dicho un par de veces. Bueno, Rosa nos dice, el modo fundamental de la existencia viviente del ser humano no es disponer sobre las cosas, sino entrar en resonancia con ellas, hacerlas responder a través de la propia capacidad, autoeficacia, contestando por nuestra parte a dicha respuesta. Entonces, la resonancia es un modo de relacionarse con las circunstancias, con los objetos, con los espacios, etcétera. Él empieza haciendo un ejemplo con la nieve, lo entendemos los que no vivimos en ciudades donde nunca ha nevado. La experiencia de estar en la nevada no la podemos controlar, el clima no se puede disponer, se puede hacer una nieve artificial, sí, pero la experiencia de sentirla nevado, de pasar una Navidad en blanco o un año nuevo en blanco, no lo podemos controlar, y ahí es donde surge este elemento de la resonancia.
y que es interesante porque es completamente experiencial y se vincula mucho también con el aura, con el aquí y el ahora, la experiencia que nos genera el estar aquí y el ahora, y nos da este sentido de autenticidad que no podemos encontrar con otros elementos. Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo con el espacio público? El espacio público nos quiere poner a disposición aquellos elementos donde podamos, y lo voy a leer tal cual de la ONU. Los espacios públicos deben ser vistos como zonas multifuncionales, donde exista la interacción social, intercambio económico y cultural, y donde hay una amplia diversidad de personas, y deben ser diseñados y manejados para asegurar el desarrollo humano, la construcción de las sociedades pacíficas y democráticas, y la promoción de la diversidad cultural. Interesante, ¿no? Nos quieren poner prácticamente a disposición toda la función política que la misma gobernanza nos está quitando a nosotros. Puedes interactuar con otras culturas, etcétera, pero solamente donde yo te estoy diciendo, y es en este espacio, diseñado por ya sea un gran arquitecto o por un imitador del gran arquitecto. Y no estoy hablando de los masones. Entonces, ¿qué nos dice Manuel Delgado? Dice, el espacio público es, como ideología, es objeto de urbanismo y de urbanidad. A la vez de que se encuentra en todos lados, es parte de este urbanismo, pero también produciría urbanidad. Por eso para Delgado tiene un sentido eidético, con un fuerte compromiso moral, pero un fuerte compromiso moral basado en la ideología ciudadanista, y la ideología ciudadanista es la que más funciona para la gobernanza, es la que hace que no nos metamos en donde no nos están llamando cuando se están haciendo intervenciones en las ciudades. Es la que nos genera estados anómicos, nos genera también la sed de no importarnos que vayan a desplazar a todo un sector de la colonia Independencia fundacional de la ciudad, porque pues no me debo inmiscuir yo en eso. Simplemente pues no tengo nada que ver y es una zona peligrosa, etc. ¿Qué nos dice Agamben respecto a esta idea del ciudadano vinculado con el Estado? Dice, la supervivencia política de los hombres solo es pensable hoy en una tierra donde los espacios de los estados hayan sido perforados y topológicamente deformados de aquella manera, y que el ciudadano no haya sabido reconocer al refugiado que él mismo es. Esta idea de Agamben es bien interesante porque al final nosotros nos ponemos entre, no, es que yo soy ciudadano, yo tengo estos derechos como ciudadano, aquel no porque viene a otro lado, aquel no porque es pobre, aquel no porque por lo que sea, por lo que queramos decir. Bueno, pero nos damos cuenta que nosotros también somos un refugiado. Nosotros también estamos ahí completamente metidos con el Estado. Vivimos y nacemos bajo la autoridad y tutelaje del poder soberano representado por la nación, dice Agamben, en un sentido de ciudadano de la polis griega, y es el sentido que sigue predominando hasta la actualidad. ¿Qué nos dice Richard Sennett? También con esto dice, construimos esta relación entre nosotros y los otros, pero la respuesta a esa habitación al otro no es derribar los muros y acercarse entre sí a los diferentes. Eso no genera tampoco un lugar de encuentro, porque esa distinción que tenemos parte de fronteras simbólicas. Tenemos un elemento simbólico que nos está partiendo hasta dónde nosotros podemos acceder al disfrute de ciertos espacios públicos y hasta dónde podemos simplemente contemplarlos o verlos como alguien que va a ir a trabajar a ese espacio público. Recuerdo cuando estaba construyendo el fundidora que un profesor me comentó que había conocido uno de los que andaban ahí en el proyecto y le dijo, bueno, pues el Paseo Santa Lucía y el Parque Fundidora es bien simple. Es Cooper Class, todo lo que es abierto, todas las extensiones del museo, y Gold Class de la reja hacia adentro. Esa era la idea que se tenía y que sigue marcando como ciertas barreras. Al inicio había gente que preguntaba que si cobraban la entrada al Parque Fundidora, como un espacio público al que deberían tener disfrute sin ningún problema.
Esa es la construcción de esas barreras simbólicas. De ahí que la propuesta de Agamben ante los dispositivos es bien interesante cuando hablamos del tema de la profanación. Comentaba en la charla pasada, más no recuerdo, que retomaba yo de Mauricio Beuchot la idea de ídolo e ícono. Los símbolos, donde el ícono, pues nosotros le teníamos que, nos unía, y el ídolo nosotros le teníamos que rendir reverencia. En esta dicotomía espacio público-ciudad, el espacio público se construye de forma idólica y bajo la creencia que va a tener todas estas características que ya planteaba la UNESCO, mientras que el lugar es icónico, construye elementos, el lugar no tiene ni delimitación, el lugar puede ser desde la calle, la banqueta, cualquier punto de socialización, hasta todo un barrio donde interactuemos los distintos sujetos, los simbolicemos y construyamos experiencias colectivas. De ahí que Agamben dice, bueno, pues si tenemos estos íconos, pues ¿por qué no nos profanamos a estos ídolos? Para él profanar significa abrir la posibilidad de una forma especial de negligencia, que ignora la separación o sobre todo hace de ella un uso particular. Es ser negligente. ¿Qué pasó con el Santa Lucía? La gente se empezó a bañar ahí. Era bastante lógico, pues, hace calor, se pone en agua, pues te refrescas, no hay mucha discusión. No, el escándalo, así. Pero haces un triatlón y metes ahí a nadar los atletas, pues ahí sí está permitido nadar, ¿no? El siguiente paso de la profanación, y realmente si quisiera hacer un urbanismo táctico que fuera de profanación, sería poner asadores en el Paseo Santa Lucía. Así ya le estamos metiendo símbolos regionales, identitarios, etcétera, y lo hacemos como si fuera un río artificial para toda la raza, pero no lo hacemos. No, eso no atrae turismo, gente que quiera visitar. Entonces, la cuestión del lugar se vuelve bastante complicada porque como no lo podemos delimitar, no está disponible, sino el lugar parte de este elemento indisponible. Es completamente áurico. Y aparte con la profanación, con el rito se va sacralizando también, el espacio público se vuelve intocable, no puedes poner un graffiti, no puedes poner un sticker, algo, porque, no, es que estás dañando la obra de tal señorón que en su vida volvió a pararse o solamente dio un viaje en helicóptero ahí y vio el espacio y nomás fue a cortar el listón. Entonces, aquí surge algo interesante porque en el caso de Basal, esta arquitecta francesa, y esta arquitecta francesa, Anne Lacaton, ellos tienen una propuesta que le llaman el tercer lugar. Busca esta mediación entre aquella espacio público idólico y en este espacio público icónico. Ellos buscan este punto medio que podría ser un tercer lugar. A ellos les pidieron remodelar una plaza. Y ella dice, cuando nos pidieron remodelar la plaza León Aucoc, no sé cómo se diga, y tras estudiarla concluimos que solo necesitaba agua y mantenimiento. Los del municipio se acaban así como que, oye, ¿qué pasó? Pues ¿cómo te vamos a pagar? Y aparte nosotros queremos presumir que tú hiciste la intervención. Pero ellos fueron, recorrieron el espacio y vieron que era un espacio vivo, donde la gente interactuaba, utilizaban los juegos, etcétera. Entonces lo único que ocupaba era cortar el césped o lo que fuera, pintar las bancas, los juegos, y seguía el espacio vivo. No ocupaba esa gran intervención que inclusive muchas de las veces pueden desplazar a la misma gente que lo disfruta. Entonces ellos nos dicen, el bienestar y también los sueños de la sociedad contemporánea parecen depender de la manera en la que una situación existente se encuentra con otra nueva. Dos temporalidades, dos estados del espíritu. Cada vez que abordamos un proyecto lo pensamos como una intervención sobre la trama existente que tiene una historia real o se urde desde una ficción.
una superposición con intenciones nuevas, pero sin imponerse jamás al sistema original, con escrúpulos y delicadeza, para que nazca un tercer lugar producto de los dos primeros. Así que ya no se trata de un antes y un después, sino de una situación repentina y de un estado de gracia surgido de ese encuentro, de esa superposición. Ok. ¿Qué ocurre con la mayoría de los espacios públicos? O vámonos con el ejemplo, ¿qué va a ocurrir con la plaza esta de la cruz más grande del mundo que quieren hacer en la Colonia Independencia? No es para nada ningún tercer lugar, no están tomando para nada la temporalidad en la cual se quiere insertar el proyecto. No hay una superposición de un discurso nuevo con el existente, no va ni siquiera con el espíritu de la colonia, con sus elementos simbólicos, etcétera. Es simplemente un cortar. Si estuviéramos en un manejo forestal sería un tumba, roza y quema. Su equivalente en arquitectura con la renovación urbana es un tumba, plana, construye, por ejemplo. Estamos desplazando comunidades, estamos rompiendo con esta idea de un tercer lugar por un sentido completamente económico, por un sentido de control político, etcétera, ¿no? Y creo que aquí, y voy a hablar por los que estamos en universidades públicas, para todos los que trabajamos en ellas. Creo que ahí nosotros tenemos un sentido de responsabilidad con la comunidad, como trabajadores universitarios que vivimos de los impuestos que paga la misma sociedad. Entonces, nosotros meternos a proyectos que desplacen las comunidades es completamente, va en contra de los principios que deberíamos tener en una universidad pública. Ya sea que lo hagamos por necesidad o por querer tener un poquito más de lanito para alcanzar a comprar un carro nuevo, etcétera. Meterse a hacer trabajo de querer convencer a la gente para que se vayan, porque les beneficia más vender su casa, porque cuesta ahorita tanto, y allá donde te vas a ir a Salinas Victoria, Ciénega de Flores, puedes alcanzar muy bien y más nueva la casa, etcétera. Es romper con este espíritu que nosotros deberíamos de tener como comunidad universitaria. Cierro con una cita de Stefano Santacilia, que va muy ligado a este tercer lugar, pero desde la antropología filosófica. ¿Qué nos dice? En el momento en el cual la misma experiencia se abre como nueva posibilidad al afortunado en turno, esta vez ya no se tratará de la inclusión de un nuevo componente en el antiguo orden, sino de una reequilibración por la cual el nuevo componente, lejos de tener que someterse a una regla compartida, puede decidir modificar los mismos procesos que hasta ahora han permitido los viejos componentes mantener sus propias posiciones. Es buscar la estabilidad entre las dos narrativas, entre los dos discursos que sí existen, sí se pueden hacer pequeñas intervenciones en mejorar los espacios públicos ya existentes para que se siga manteniendo el sentido del lugar y no desplazando a las propias comunidades. Que recientemente estuve en una plática de García Baro, este gran antropólogo de la antropología filosófica también, y que dijo una frase que se me grabó y creo que casi la debería volver. Él dice, yo no para nada me considero filósofo ni nunca lo seré, yo respeto mucho a los filósofos, pero él dice, se filosofa por necesidad de no seguir siendo un canalla. Eso mismo nosotros podemos pensar en nuestra profesión sobre la reflexión. Es necesario reflexionar, es necesario cuestionarse, ser crítico ante todos los grandes modelos que nos están presentando estas entidades supranacionales, inclusive nacionales, ¿no? Cuestionarnos los megaproyectos, realmente siempre son proyectos de explotación, ya sea de recursos, de gente, etcétera. No hay... La única forma en la que nosotros podemos construir una base ciudadana es desde la política y quitando la idea de ciudadano y considerando nosotros como sujetos que compartimos subjetividades, compartimos símbolos culturales y que nos aglutinamos y que tenemos la capacidad también de organizarnos e inclusive hacer esas profanaciones, esas pequeñas profanaciones sobre los espacios públicos en este caso, para volverlos lugares.
Pues, creo que aquí les cierro para interactuar con las preguntas. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, Milton, por esta excelente ponencia. Tenemos algunas preguntas, comenzamos el diálogo. Tenemos esta primera que nos dice, ¿cómo podemos empoderarnos como ciudadanos con información objetiva y desdramatizada para descubrir la malintención de algunos proyectos en nuestras ciudades? No todos estamos tan preparados para poder entender las entrelíneas de las retóricas tóxicas y manipuladoras que crean las formas del desarrollo urbano y los proyectos inmobiliarios en muchos casos. Pues yo ahí creo que realmente es partir de la duda y la sospecha antes que la certeza. Quitarnos esta idea de objetividad, porque la objetividad quita la subjetividad. Esta forma de nosotros organizarnos, de empoderarnos también, cómo traemos bien enraizados los conceptos, ¿no? Empoderamiento, objetividad, etcétera. ¿Empoderarnos para qué? El empoderar implica la forma en la que se utiliza el concepto implica al individuo, no al sujeto. El individuo es quien se empodera para poder salir adelante, por lo tanto cae en el discurso o la lógica del sujeto del rendimiento. Tú mismo puedes, tú mismo te potencias y todo lo que pasa, todos los errores son responsabilidad tuya si no logras el objetivo. Aquí es pensar en lo colectivo, entablar en simplemente desde un buenas tardes o como diría Levinas, la principal premisa ética es decir después de usted. Esa frase es muy en desuso y es muy bonita, porque nosotros estamos dándole al otro esa carga simbólica de que es responsabilidad mía también, por eso te digo, después de usted. No soy primero yo y después veo, sino que lo estoy formando parte de mi colectivo, de mi gente, de mi subjetividad. En la misma fila al súper, ¿cuántas veces dejamos que pase alguien que trae menos mandado que nosotros? Esos pequeños detalles son los que van construyendo comunidad. Una simple sonrisa a alguien, un saludo, etcétera. Vamos construyendo comunidad, vamos construyendo este elemento que nos hace falta y que nos han ido metiendo en la individualidad. Tenemos que volver a ser otra vez sujetos, y sujetos que parten de la experiencia, y eso es justo el problema que plantea Rosa. De eso no tenemos posibilidad de tenerlo, eso es indisponible, porque eso es lo que nos produce la resonancia. Entonces, ¿cómo llegar a esa resonancia con nosotros? Creo que esa es una pregunta bastante interesante que queda abierta. Sí, fíjate, y ahorita me haces pensar en voltear al pasado para recoger lo que tiene de gran riqueza. Y, por ejemplo, cuando enlistamos un grupo de personas en las cuales nosotros estamos involucrados en un equipo de trabajo, por ejemplo, tradicionalmente se comenzaba a enlistar el número de personas y al final me quedaba yo. Es decir, yo me enlistaba hasta el final, algo como dices tú, tan simple, tan sencillo, pero tan simbólico, que me permite reconocer al otro, y el reconocer al otro me permite reconocerme a mí mismo, ¿no? Entonces, interesantísima la reflexión, ¿no? Es para ir construyendo definitivamente el nosotros a través del tú y el yo. Tenemos otra pregunta, dice, ¿existen medios centralizados, entre paréntesis, aparte de nuestra máxima casa de estudios, cierra paréntesis, como organizaciones civiles a las que podamos recurrir para educarnos en estas realidades de manera clara? ¿Qué nos recomiendas, doctor? Pues no sé, desconozco si exista medios para eso, pero yo creo que el diálogo y tratar de abrirnos más allá de los diálogos académicos. Hay pequeños momentos así, simplemente una charla con un taxista o con alguien en la parada del camión, etcétera, te va construyendo estas experiencias donde nosotros vamos entendiendo también el proceso de la ciudad. Por eso es bien importante caminar, andar, ver, aprender a observar, a tener una mirada más en lo fino y alejarnos un poco a veces de lo que nos dicen estos autores
pues sobre todo catalanes, que son los que nos llegan mucho, las traducciones de Gustavo y Gili, del deber hacer de la ciudad, etcétera. Pues sí, leemos a Hegel, pero pues él está en un contexto muy de primer mundo, basado en la explotación de los recursos de otros países, donde se pueden plantear esas cuestiones de las ciudades caminables, etcétera, pero como también le recuerden por ahí que por donde pasa la mano de Hegel, quedan inhabitados los barrios por el proceso de gentrificación. Entonces, esto se va dando en, no sé, clubes de lectura informales, lo que sea, pláticas, hasta en una borrachera ahí con los vecinos. Así es como se va construyendo. El chiste es regresar otra vez a platicar, a la relación cara a cara. No quedarnos solamente en nuestro mundito académico donde todos nos hablamos de usted y empezamos a hablar así de yo soy el gran investigador. No, es romper hasta inclusive con ciertos formalismos que tenemos en la academia para poder integrar más gente, no meternos a hablar con distintos discursos, con distintas personas. Solamente a través del diálogo es como podemos empezar a construir experiencias. Muy bien. Tenemos más preguntas para ti. Dice, ¿qué recomiendas como acción para que se recuperen los espacios públicos y cómo ves el panorama de los espacios, de estos espacios públicos en los próximos años? Pues yo iría más con lo de estos arquitectos franceses, pues simplemente ver si están vivos. Y si no están vivos, ¿por qué no? Y eso es con la observación directa. Un espacio público exitoso es el que produce el lugar. Muchas veces cualquier placita de barrio lo produce y muchas veces se expulsa por, no sé, por falta de alguna luminaria o por falta de atención, de que no, que está muy crecido el zacatito, pero eso también volvemos a caer en la idea de gobernanza. Los mismos vecinos a veces no se organizan para ver, pues para darle mantenimiento, podarlo, sino que esperan a que venga el gobierno, que a través de su junta de vecinos soliciten de que vayan y les limpien el parque. Entonces caemos en lo mismo, no hay un sentido de colectividad o de asociación o de comunidad que se ha perdido, sobre todo con esta entrada de fraccionamientos cerrados, etcétera, que en otros barrios sí se llega a tener cuando hacen sus fiestas barriales o lo que fuera. Inclusive el sentido de barrio en Mesoamérica es más interesante porque se da en función de distintas iglesias, o en el caso de Tepoztlán, a partir de la iglesia y animales se van identificando. Pero es otra tradición, a veces ajena a nosotros, pero nosotros podemos darle identidad también en función de la colectividad de los vecinos que los habitamos, aunque sea la misma calle. Ya no me refiero a todo en la colonia. Muy bien. Otra pregunta es, ¿cuáles podrían ser los efectos de esa crisis de experiencia que señalas en el mundo de la academia contemporánea? Los efectos, pues los estamos viviendo, estamos haciendo cada vez más textos carentes de una reflexión basada en una experiencia, porque ponemos toda la fe en la utilización de tecnologías que a veces solamente nos sirven para apantallarnos o para deslumbrar, pero que realmente no nos están diciendo nada, que no podamos obtener con una simple observación. Podemos utilizar unos modelos estadísticos ahí bien complejos y todo, pero a veces podemos llegar al mismo resultado platicando con 2 o 3 personas. El punto es que la academia se ha vuelto muy solipsista en cuanto al método y el objeto y la técnica, y cada vez tenemos menos espacios para estar realmente dialogando, discutiendo distintas ideas y poder interactuar y construir entre todos una experiencia sobre un tema específico que nos atañe. Muy bien. Y fíjate, aquí quiero yo intervenir y hacerte una pregunta. Voy a aprovechar el espacio y el privilegio de estar aquí contigo. Voy a hacer un paréntesis entre las preguntas. Tomar la investigación desde la experiencia, ya no nada más con 2 o 3 personas, sino desde la experiencia personal. Es decir, cómo vivo yo como individuo este entorno, pero para poder entenderme y para poder conocer esta experiencia subjetiva, pues necesito estar experimentando el entorno, ¿no? Y conocer que estoy, a partir de ahí, empezar a hacer esta reflexión y no a la inversa, porque creo que la academia ya va tomando esta inversa. Entonces es una cuestión que tú dices, ¿de qué me está hablando? ¿Qué me quiso decir? No entendí nada. Y si no estás en el grado de entenderlo,
pues cuidado porque estás completamente fuera del grupo de intelectuales, ¿no? Entonces, interesante esta reflexión. No sé qué nos puedas decir al respecto. Sí, es que pareciera que se volvió, ahora sí, el ejemplo de la habitación china, porque que lo que dice está alguien que habla mandarín, una persona dentro de la habitación china, y es para criticar la inteligencia artificial. Entonces el de mandarín manda una información, el otro pues no sabe mandarín, pero tiene una serie de manuales de cómo estructurar los símbolos, y nomás contesta estructurando los símbolos y los regresa. Uh-huh. En eso nos volvimos muy gran parte de la ciencia. Utilizar un montón de artículos que nomás se utilizan para decir el espacio público ayuda al desarrollo humano. Un paréntesis como 30 autores. Sin realmente hacer una reflexión. A veces yo hasta cuando veo eso dudo que lean todos esos artículos que a lo mejor nomás leen los resúmenes, no sé. Parecía que es nomás por cumplir un requisito que nos están pidiendo porque no te dicen, no, es que te falta citas. Pues, es más rico, no sé, leer un par de libros a profundidad, reflexionarlo y comentarlo con colegas y con conocidos, a traer 40 artículos que solamente todos coinciden en que si te sale 0.000 un montón de ceros ya es significativo y por lo tanto es pertinente y por lo tanto se cumplió con el objetivo del artículo. Es algo así muy, muy vacío. Luego cuando te vas dando cuenta que no entienden cómo se comporta la varianza o la media y todo eso, sino se vuelve tan tecnificado esto que volvemos a esta crítica de Heidegger, también muy criticado, pero su crítica a la técnica yo creo que la deberíamos de leer en las clases de metodología de investigación como primera lectura, para nosotros no depender de la técnica, sino depender de este conocer que construimos colectivamente y a partir de la reflexión del uso de conceptos. Así es, casi estamos construyendo una gobernanza intelectual, ¿no? Utilizando el discurso que estás manejando en la polis, ¿no? Ahora, en el tema académico, es una gobernanza intelectual muy interesante. Otra pregunta es, o más bien es una petición, dice, esto está muy interesante, doctor. ¿Nos podría compartir algunas referencias bibliográficas y o alguna presentación que podamos llevar de tarea para mejor entendimiento del material que nos compartes? Híjole, pues, bueno, pues lo que he publicado ahí lo pueden checar, lo tengo en Academia Edu, ResearchGate, me buscan con mi nombre y ahí salen, porque al ponerme así puntual también, pero pues bueno, esto también creo que... Muy bien. Como quiera, la grabación va a estar, creo que disponible, podemos revisarla y ya has hecho algunas citaciones, algunos autores, algunas referencias, algunos textos. Creo que puede ser también de entrada para poder reflexionar y profundizar estos temas. Muy bien, tenemos otra, dice, ¿cómo regular o hacer espacios más humanos, los cuartos de renta o las casas rentadas, ya que es un fenómeno dentro de la ciudad fuera de control? Esto es que suelen generar espacios inhumanos a costos muy altos. Fíjate, esos espacios tienen sentido en el contexto del rendimiento. Al final, la pandemia nos enseñó a que teníamos un hogar. Nos regresó al hogar, curiosamente, y muchos no tenían un hogar y fue cuando empezaron a tener ansiedades, etcétera. No construyen la calidez al interior de su espacio íntimo, inclusive se abre el espacio íntimo a otras personas, que esa es otra discusión, pero estos espacios fríos que les podríamos llamar, ¿no? Sí, cristal, acero inoxidable, etcétera, muebles de revista, están hechos para gente que no habita en un hogar, sino solamente les da lo mismo estar en un hotel o estar en un departamento. A ellos lo que importa más es el estatus que te pueda generar el habitar en cierta zona bajo cierto valor inmobiliario, que poco le importa realmente generar un espacio de intimidad o de calidez en el cual se pueda él inclusive tener ese bienestar subjetivo o de contemplación, porque todo el tiempo se les va en estar pensando en algo y en estar metidos en esta cuestión del rendimiento, donde la contemplación queda relegada. Por lo tanto, el espacio solamente es un espacio de dormitorio transitorio entre la oficina y la casa.
No hay más, no hay un lugar de intimidad para ellos. Y el problema de eso es que genera modelos aspiracionales que después se quieren imitar. Entonces, yo creo que ahí ya depende cada quien también cómo va a construir su espacio íntimo a partir de sus propios elementos que a él le generen un sentido de bienestar subjetivo, sus símbolos, que le dé la calidez que la misma del sujeto necesite, y quizá ya después ya no quieres ni salir porque estás demasiado a gusto en tu casa. Sí, interesante la reflexión que haces. Por ejemplo, esto me lleva a pensar en estas viviendas, no nada más en cuartos encerrados que casi hasta nos vomitan, ¿no? Queremos estar fuera de, pueden estar vestidos de mármol y los mejores materiales, etcétera, pero nos vomitan. Y me hace llevar a ver la cocina, cada vez mucho más diminuta. De ahí, pues, el hogar, ¿no? De la hoguera, de lo cálido, de la familia, de mamá que cocina, los olores, y se va construyendo el sentido de identidad en la experiencia de la vivienda, ¿no? Entonces, pues, estas habitaciones creo que nos dejan mucho para reflexionar. Como bien dices tú, hace falta una mirada aguda, penetrante, para poder leer estos signos y empezar a empoderarnos, como decía una de las primeras preguntas. A mí me gusta más la palabra de adueñarnos de nosotros mismos, pero bueno. Aquí hay una más, dice, ¿podemos? Es más, como quiera la voy a leer tal cual, dice, ¿podremos influir en los municipios del área metropolitana de Monterrey para crear un comité de aprobación como los proyectos que mencionas, como el de la Cruz? Pues yo creo que con una base universitaria muy fuerte se podría, pero vaya, no, a mí se me sale de control. Por eso a mí se me hace más simple pensar a partir de la municipalidad, como lo plantea Murray Bookchin desde la ecología social, desde este movimiento anarquista que es de construir desde abajo hacia arriba la organización de las mismas municipalidades. No estar con esta idea de gobernanza de donde estamos nosotros los expertos y ustedes se someten a lo que nosotros les estamos diciendo y te consulto ahí para que creas que te estoy tomando en cuenta. Entonces, sí, adelante. No. Bueno, y tenemos una última pregunta. Aquí dice, bueno, excelente ponencia, una felicitación por esta presentación que nos compartes, excelente. Dice, ¿considera que los nuevos modelos de ciudad moderna inciden en la pérdida de identidad y por consiguiente una resonancia con los imaginarios del miedo? No sé si hay una resonancia con los imaginarios del miedo, pero lo que sí tenemos claro es que este modelo de ciudad es producto de aquel barco de gente que había sido desplazada y que planteó un modelo de ciudad. Vaya, se desplazan en el totalitarismo, se van a un barco, hacen la Carta de Atenas, pero esa misma Carta de Atenas desplaza a otras personas y caen en un totalitarismo arquitectónico. Estoy hablando de Corbusier y toda esa raza que anduvo ahí, porque conciben la ciudad como una máquina. Caen completamente en este discurso del control y de lo posible, como si fuera un artefacto que ya al momento en que ellos como planean, así nos vamos a comportar todos. ¿Cómo es bien interesante ver esta cuestión de creer que el momento en que nos van a poner la banqueta, por ahí vamos a caminar? Esta es la que les llama Michel Desertot, se me fue, la insurrección del transeúnte, algo así le llama. Y es donde tú como transeúnte tienes la libertad de caminar por la calle, caminar por la banqueta, por donde te dé tu gana. Que los dadaístas y los surrealistas lo llevaban al extremo antes de la deriva urbana, cuando ellos caminaban en línea recta, decían, vamos a caminar 10 kilómetros en línea recta o 2 kilómetros. Y cruzaban por los techos y pasaban los patios, etc. Estas son las formas de insurrección. Lo que no me queda claro mucho es la resonancia hacia el imaginario del miedo, porque el imaginario del miedo tiene mucho de imaginario para aquel que no tiene la experiencia. Porque se va, entre más alejado estés de un factor que te produzca miedo, más miedo te puede producir, pero es un miedo imaginario. Cuando ya estás dentro del mismo
elemento donde dices, ay, pues ya está pasando, ya deja de ser un imaginario y se vuelve un real, parte de una realidad cuando tú dices, bueno, pues es que a mi vecino lo levantaron, al tal le dieron un balazo, etcétera. Entonces, miedo respecto a que el miedo va muy ligado también con la experiencia, pero también con esta ideología inclusive que nos meten de que tal colonia es peligrosa y por lo tanto hay que tenerle miedo, o tal sujeto lo ve de cierta forma y hay que tenerle precaución. Va muy vinculado, se comporta como círculos concéntricos. Muy bien, pues estas son las preguntas. Tenemos algún par de minutos. Si nos quieres hacer como una síntesis, una recomendación, un cierre de esta ponencia para dar término a esta magistral presentación, Milton. Pues más que nada es agradecer la apertura del espacio para hablar sobre estos temas que a veces es necesario colectivizarlos desde cómo podemos nosotros construir un diálogo también, cómo hacer un grupo de discusión, cómo aprovechando también esta nueva normalidad curiosamente nos aleja corporalmente, pero nos está uniendo virtualmente con otras personas, con otros que no tenemos contacto, ya podemos interactuar. Por lo menos así, ya se está afortunadamente también normalizando en las universidades el uso de las plataformas para poder entablar diálogos, etcétera. Debemos de aprovechar eso, debemos de promover mucho la discusión académica en un sentido de buscar lo latente, no quedarnos con el discurso manifiesto que nos manejan estas hegemonías, como comentaste, esta gobernanza académica. No quedarnos con eso, sino buscar las letras chiquitas, la cara oculta, siempre partir de esta sospecha, sobre todo, y creo que es bien importante, es siempre tener dudas ante todo, porque la certeza nos vuelve un sujeto de saber y la certeza al final nos bloquea y siempre vamos a ser un diletante para otro sujeto de saber dentro de áreas que no dominamos. Entonces, más que partir de expertos, hay especialidades y también la experiencia es muy importante a través del diálogo con otras disciplinas. Sí, no, definitivamente también como rescatar esta parte del ser humano, de ser pensante y filósofo por naturaleza, ¿no? Este que se admira ante lo que se le presenta delante y después se admira, lo contempla y le genera inquietud y quiere responder a esas dudas que le provoca eso, ¿no? Entonces creo que todos tenemos esa capacidad, yo creo que falta espacios que la provoquen, ¿no? Entonces, pues agradecerte, Milton, por acompañarnos. Siempre es un placer que nos acompañes en este espacio, también importantísimo, ¿no? Nos da muchísimo gusto contar con tu participación como egresado de nuestro programa de doctorado. Y bueno, a nuestros invitados que nos están acompañando, también decirles que sigue el bloque de trabajos y de ponencias en este tercer foro internacional del conocimiento y los invitamos al siguiente bloque de ponencias que está enfocado a la formación en arquitectura, diseño y urbanismo. Los esperamos, ya creo que ya dio arranque y los esperamos en la siguiente ponencia. Muchísimas gracias. Gracias, Milton. Uno de los puntos más preponderantes es la metodología que nos enseñaron dentro de la maestría, cómo poder empezar a ver desde el punto de vista personal del usuario y no nada más del punto de vista como cliente o como mesías que es el que patrocina los proyectos, sino desde el punto de vista personal del que va a tener el uso
el usuario o este espacio a desarrollar? Algunos tienen que ver, por ejemplo, con el aprendizaje de software que tiene que ver con sistemas de información geográfica. Entonces, para varios proyectos de escala urbana, pues es ahorita fundamental el contar con dichos conocimientos. El hecho de estudiar la maestría me aumentó los conocimientos y por ende pues me generó más confianza, más seguridad en mí misma para poder seguir desarrollándome como profesionista independiente. Yo estudié la maestría en Ciencias con orientación en Gestión e Innovación del Diseño y bueno, como su palabra lo dice, gestión es algo que hago todos los días en mi trabajo. Asimismo, la metodología con la que nosotros trabajamos a lo largo de los semestres, a mí me ha ayudado mucho a resolver esas áreas de oportunidad que surgen día a día. Los principales retos a los que me enfrenté fue por el proceso de investigación a la etapa de recopilar información oficial, el dialogar o entrevistar personas encargadas de algún puesto o de algún departamento, digamos, estatal o gubernamental. Más que nada por la inexperiencia, ¿no? Ese podría decir que fue el principal reto. Por ejemplo, ciertas circunstancias que vimos durante el periodo de la maestría, como factibilidades de proyectos, el porqué de ciertas circunstancias para construir un proyecto, son cosas que a lo mejor después de egresar de la licenciatura no tienes muy presentes. Me ha permitido tener un rigor más académico en los proyectos profesionales que hacemos en el taller, entregando con una mejor propuesta a los proyectos que llegan ahí en nuestra oficina. El conocer personas muy valiosas, tanto compañeros de la maestría y de otros programas, como profesores con los cuales he entablado pues distintas relaciones, no solamente en las clases, sino también la posibilidad de hacer investigación juntos, de participar en la publicación de artículos. Al momento de salir de la carrera, muchas veces nos quedamos con el tema solamente de que nos podemos dedicar o al tema de la administración de proyectos o del diseño de proyectos o la construcción como tal. Sin embargo, existen muchas cosas más en las que nos podemos desarrollar. Estudiar la maestría para mí me ayudó mucho en desarrollar mi sentido de responsabilidad y de compromiso, debido a que conté con una beca con CID, lo que para mí era ese principal objetivo de terminar mi maestría. Si me iba a meter era para terminarla. Amplió principalmente los conocimientos en cuestiones teóricas, cuestiones contextuales a la arquitectura y a la ciudad, que quizás en una etapa de licenciatura no se ven a profundidad. Entonces de alguna forma lo que es la maestría te ayuda a encaminarte más de ciertas cosas que tienes como pendientes, y no terminas por aterrizar. En lo particular me apoyó mucho la maestría para entender ese tipo de circunstancias en lo administrativo,